Buenas noches, yo soy Hanson Concepción y esto es Solstitium. Tengo a mi costado a un amigo mío. Mi nombre es Josep Montoñedo, estoy aquí en este primer programa de podcast de Solstitium con Jason, con quien nos conocemos pues bastantes años en todo este quehacer de la vida política. Hemos compartido varios espacios y bueno, estamos aquí para poder iniciar este nuevo programa y bueno, con Sí, todo. sí, pues nos conocemos desde Vamos Perú, ¿no? Vamos, Yo Perú. creo que más o menos casi en el 2019, si no me equivoco. A ver, yo estuve en Vamos Perú, si bien no recuerdo, el 2016. Mira, yo Ya. estuve, digamos, viví toda la etapa de la Alianza Popular junto con Vamos Perú, ¿no? Bueno, Vamos Perú era, digamos, el partido más chico entre la Alianza del No, PPC y pero el APRA, nos pero... conocimos, me refiero, desde 2019. Lo que pasa, ¿recuerdas cuando se dio las elecciones cortas con Ah, Vizcarra? claro, 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 ahí porque es. es después de la disolución de Vizcarra, pues, Exacto, que nos exacto. conocemos. A Sí, mí sí, me sí, sí, sí. llevó, ¿cómo se llama? David Malpica, que me imagino Ah, que... David Murphy, Claro, 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 sí, sí sí, sí, recuerdo sí, que sí, nos por presentó ahí. supuesto, claro. Ajá. Claro, bueno, y desde ahí hemos, bueno, política yo empiezo a los 13 pues el 2011 más o menos con PPK. Ya, ya. Pero, ¿tú inicias en política ahí recién No, o yo antes? venía con el del Espiga, Restauración Nacional, Restauración con Nacional. Restauración Nacional, con LAI. Ahí es Claro. donde lo conocí prácticamente a David, A ¿no? David, claro, Y David cuando era su su mano, brazo derecho, sí, exacto, ¿sabes? Él del era, si no me pastor. equivoco, presidente de jóvenes, si no me equivoco, de la Claro, juventud, claro, ¿no? claro, claro, Sí, claro. sí, sí. O sea, pero, y eso, o sea, tú estuviste entonces sí en la campaña de PPK también en 2011. Claro, también estuve en la campaña de En BBK, 2011, sí, sí, claro. sí. Sí, pues bueno, en el Sancochado, pues ahí estuve. Yo empecé también ahí, pero ahí con el PPC. En Claro. esa época estábamos con el PPC. Y casualmente, pues, ahí conocí a Alejandro Cabero, pues que en esa época era Juventudes, él y Terán, Luis Terán, Ya, claro, claro, eran claro, lo hiciera. Juventudes de PPK, me acuerdo, de la Ah, Alianza por el ellos Cambio. comenzaron Sí, ahí. claro, Ah, ahí también los conocí ahí. Bueno, estuvo David desde el lado claro. del Espiga, y varias, bueno, en realidad esa Era campaña fue digamos, un cantero, pues de verdad, fue una una cantera. cantera de una serie de gente, Claro. joven, buena y mala también, porque, Gente que ahorita en política creo que algunos se han lanzado para San Luis, creo que claro, sí, no, sí, 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 varias sí, gente, varios, ¿no? varios, sí. Sí, Ahí, sí. bueno, de todos lados, ¿no? Y de todo tipo de personas también, pues, ¿no? Mira, en el caso mío, obviamente el tema político viene desde mi papá, pues. Mi papá pertenecía al partido de Frenatrac, Wow, ¿no? claro. Ya 1970 y tantos, 1980, ¿no? Y nada, él siempre prácticamente intentó dos o tres veces ir para el Senado, ¿no? Desgraciadamente no tuvo la oportunidad de poder, pero siempre nos inculcaba a nosotros el tema político. Él me decía, una persona no puede ser apolítico, ¿no? Porque la política está en todo, decía, está en el pan, está prácticamente en la vestimenta, ¿no? Claro. Entonces una persona no puede ser porque sería inconsciente de su realidad, ¿no? Y Claro. desgraciadamente las vicisitudes de la vida prácticamente hace que muchas veces la gente pueda olvidar y más ahora en las circunstancias que estamos, prácticamente ya nadie tiene fe, ¿no? Pensamos, si bien es cierto, es así también, que la gente, la gran mayoría de políticos intenta robar, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? El Fenatraca, ¿cuál era o sea, el nombre? El Frenataque ¿Cómo se era llama? un partido de Arequipa, de Ya. Roger Cáceres Velázquez, o sea, es súper, Claro, súper claro, antiguo, claro. no Pero creo ¿cuál era que... el nombre? Porque esa es la... Frenatraca, Frente Nacional, algo así, Algo así. tampoco no lo Sí, recuerdo. pero sí es Pero sé que era antiguísimo. Frenatraca, ¿no? Fenatraca. Y que al final prácticamente el presidente de ese partido se vendió en el primer gobierno de Fujimori, porque Claro, prácticamente, claro, ¿no? claro. Bueno, Fujimori pues absorbió un montón de Sí, sí, partidos en sí, esa sí. época, ¿no? Pero sí, y bueno, son tantas cosas que uno va viviendo en la política. ¿Y cómo ves ahora la elección? Que estamos acá ajustados. Bueno, yo creo que todo el mundo ahorita está prácticamente pendiente de eso, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay nada concreto. No sabemos si verdaderamente si gana Sánchez, verdaderamente va a hacer las cosas que ha dicho que va a hacer, ¿no? Que va a estatizar, que va a meterse en el BCR, no sabemos nada de eso. Y por otra parte también se tiene miedo que ingrese. Yo he votado, por ejemplo, por Sánchez, ¿no? Mi miedo más que nada es un miedo institucional, ¿no? Porque prácticamente yo creo, es mi punto de vista, que Keiko prácticamente tiene copado muchos poderes del Estado actualmente, ¿no? Y yo creo que eso es un tema súper objetivo y lo puede demostrar. Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Tampoco es eh, así, ¿ah? oye, pero
Claro que Pero sí, eso se puede demostrar obviamente mirando un poco, claro que sí. No, mira, a ¿Por ver, qué el Tribunal Constitucional entonces ha votado obviamente a favor de... pero mira, yo estuve, por ejemplo, en el Congreso Ya. cuando se disuelve, ¿ya? Y cuando se disolvió el Congreso, si yo te puedo dar fe, es de que, bueno, yo creo 100% que fue inconstitucional el cierre del Congreso. Eso yo creo que fue el daño más grande que le hizo Vizcarra. No voy a justificar a Keiko porque creo que Keiko se equivocó en volver tan fácil de utilizar la vacancia presidencial. Pero Vizcarra pero también hizo lo disculpa que te mismo con corte, ¿por qué inconstitucional? No entiendo. lo que sucede está en que el derecho es positivista. Entonces, bueno, yo he estudiado Ujú, derecho, evidentemente, sé que el derecho tiene que ser positivo. O sea, ujú. tú no puedes, decían, me acuerdo en esa época, la dictadura de los votos. Bueno, eso no es dictadura, eso es mayoría, es una forma de poder tú, digamos, ordenar. O sea, tú tomas decisiones a través de los votos. No hay de No, otra. pero Pero, objetivamente, ¿por qué no, dices pero que por fue eso, ilegal? Yo te porque, iba a decir porque por qué creo que sí fue porque legal. lo concreto de ese momento fue, estamos yendo a una cuestión de confianza y votaron en contra a favor de la cuestión de confianza. Entonces, concretamente te han dado la votación. No puedes hablar de una denegatoria fáctica, eso no existe en la Constitución. Eso es una interpretación. La interpretación no le corresponde al presidente darla de esa manera. O sea, tú tienes una constitución que es clara de cuáles son las normas del funcionamiento del Congreso y entre las relaciones de poderes, tanto Congreso como Ejecutivo. O sea, no me puedes decir que de negatoria fáctica. O sea, Negatoria fáctica, te no, eso no digo que existe. sí te doy la confianza y al final prácticamente no lo Lo hago. que, pero, Es escúchame, una pues, burla, no, puede pero, ser. no, pero aquí hay un error, pues. ¿Qué es confianza? Tú pides la confianza para lo que te atribuye o tus funciones como presidente de la República. Eso es tu interpretación y yo obviamente lo respeto. Pero Acá es simple, no, si pero- tú me das la confianza me lo tienes que dar, no simplemente pero dices te lo pero apruebo y al final no pero lo aquí hago. estamos en un error. Recuerda una cosa. ¿Quién es la institución? ¿Cuál es la institución llamada a escoger el Tribunal Constitucional? ¿El presidente o el Congreso? Dime. El Congreso, no el presidente. Entonces, en la Constitución dice, el presidente, por ejemplo, propone al presidente del BCR. El presidente Mira. escoja su gabinete. El Congreso escoja el TC. Entonces, si tú pides confianza, no estás de acuerdo con la elección del TC, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú no puedes meterte en la facultad del Congreso para escoger el TC. Y ahora, otro punto, y por qué discrepo contigo tanto de esa oportunidad como, por ejemplo, la del TC de ahora, Ya. el TC actual. A ver. Para que tú tengas una mayoría de 87 votos Ya. que te permitan escoger un tribuno es una complicación enorme. Entonces, el Congreso es una suerte de votación, es un colegiado, ¿me dejo entender? En esa época Fuerza Popular sí tenía 73 Un congresistas. conjunto de Eso es colegiado cierto. con un montón de intereses. O sea, si vamos Pero, si Jason, vamos a tratar ya. de tapar el sol con un dedo, Es que habían no- intereses. pero Y ahora que me digas que prácticamente el Tribunal Constitucional no no. está prácticamente a favor de Fuerza No, Popular, pero, estamos mal, pero, pues. por eso repito, o sea, un colegiado que tiene que encontrar la dinámica y el punto exacto para poder escogerte. O sea, Fuerza Popular por sí misma no puede escoger a un tribuno. Tiene que, obviamente, negociar y coordinar una serie de cosas con otros colegiados, o perdón, con otros partidos. Y luego llegan a un acuerdo. Para llegar a esa votación tiene que haber toda esa situación. O sea, eso es una dinámica Pero ¿con política. quién ha hecho? Eso- Justo con los mira, partidos que son castigados. ¿Quién? no, Cerrón votó a favor de los tribunos también. Bueno, y ahora llamaron pues el fujicerronismo, pero bueno. Pero ¿cómo puedes tú lograr? Entonces, si nunca nos ponemos de acuerdo, nunca escogemos a nadie. Alguien tiene que ser la persona en la que estemos de acuerdo. Bueno, yo Para como te llegar a digo, los votos. respeto tu opinión, pero definitivamente para mí de verdad está copado. Y es por eso que no voté por Keiko, ¿no? Porque siento que hay muchos poderes muy importantes, Defensoría del Pueblo, como te digo, el Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, para mí están copados. pero por ejemplo- Y ahora, si prácticamente, y ahora en el Congreso, de una forma u otra, tiene mayoría en diputados y tiene igual cantidad en senadores, ¿no? Junto con Renovación, si se juntara. Y ahora, si tú le das prácticamente el poder ejecutivo prácticamente a ella, tú sabes que el poder ejecutivo designa solamente a dedo Petroperú, Salud, que tenemos prácticamente un problema gigante en el tema de salud, no, si no me equivoco, Indecopi, organismos también importantes, Pero y te yo- imaginas que concentre todo ese Yo poder. particularmente creo que Indecopi debería ser un organismo autónomo. Mira, pero más allá de eso, eso es potestad del Poder Ejecutivo, del presidente, quien coloca al presidente de Indecopi, y tú lo sabes como abogado, Sí, no, ¿no? claro, Petroperú. Entonces, ¿te imaginas las instituciones que te he dicho y las instituciones que tendrías, es que es? O sea, ¿cómo no hay ahí un... ¿Dónde está prácticamente Pero la... lo mismo va a tener Sánchez.
Lo mismo va a tener Sánchez respecto a las atribuciones de las instituciones que te he dicho, pero respecto a la Junta Nacional de Justicia, respecto prácticamente a la Defensoría del Pueblo, no lo tiene. A ver, pero por ejemplo, tú me dices la Defensoría del Pueblo. ¿Quién es el defensor del pueblo actual? ¿Cómo se llama el defensor del pueblo? José Gutiérrez. José ¿Y Gutiérrez. José Gutiérrez es de derecha, por ejemplo? No, No fue, sé. fue congresista de Humala. No, pero más allá de eso, Pero por eso, ¿cuál- a eso es lo que me refiero con la congruencia, o sea, digamos, la medición de fuerzas en el Parlamento. Era imposible poner a alguien de derecha, pues si no hubiéramos puesto pues, defensor del pueblo, Marta Chávez, pues, imagínate, hubiera podido también ser. Tenía todos los pergaminos para hacerlo. ¿Por qué no? Porque era inviable llegar a esa votación. O sea, por eso, yo creo que esta narrativa, obviamente no te voy a decir caviar, pero esta narrativa, en verdad, ¿Ya? es mucho de este grupo que cree que es moralmente superior a todos los demás o a todos los que gobiernan. Y, bueno, los que denominan caviar. A mí no me gusta usar ese término, la verdad. Pero, bueno, a ellos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque al final tiene que alguien asumir la Defensoría del Pueblo. Y para que alguien asuma la Defensoría del Pueblo, tiene que haber, obviamente, Pero la pregunta es, ¿tú no este, crees que habían otros actores? José Gutiérrez muchas prácticamente. personas pueden haber, por supuesto. Pueden plantear. La pregunta es quién lo plantea. No, ¿Quién la lo plantea? Y pregunta si es, llega el ¿cuáles son consenso. mis intereses, obviamente, como partido para proponer prácticamente? Y nunca van a colocar, obviamente, una persona que sea, no sé, neutral, porque justo el tema de poder ver quién es el que tiene el poder. Obviamente, Defensoría del Pueblo tiene muchísimas atribuciones, ¿no? Pero bueno, ese es un tema bastante... Bueno, la cosa es que votaste por Sánchez. Eso está claro. Bueno, yo voté por hasta, Keiko. hasta ahorita... Tampoco, o sea, a ver, yo venía de Avanza País, eso lo sabes. Obviamente mi candidato fue el general José Williams. Mis candidatos a diputado fueron Javier y Tudela, eso es la realidad. Pero la verdad es, bueno, no se les dio el respaldo popular, no se eligieron, en fin. ¿Y por qué crees? Lo que pasa, la verdad, y esta parte, mira, yo te puedo decir esto, yo creo que la desaparición de estos actores políticos que me parecían bastante relevantes, bastante buenos e importantes, no, más allá que sean mis amigos, voy a hacer, pero permíteme, ¿Tú déjame crees terminar esta que parte. ya... Pero lo que creo yo es que la razón por la que no tuvieron de repente la fuerza es porque el sistema que sí promovió a Fuerza Popular fue un sistema de eliminación de partidos impresionante. O sea, yo ahora veo un poco hacia atrás, o sea, volteo la mirada y digo, bueno, al final de repente sí fuimos un poco tontos útiles en votar o apoyar esta valla de esta manera, la eliminación digamos, de los partidos de la elección, cómo se escogía el Senado y diputados. O sea, yo al final creo que nosotros nos pusimos una trampa. O sea, todos se pusieron una trampa, el mismo Acuña, nosotros, todos. Porque claro, fue el modelo, fue el sistema que el Fujimorismo planteó y que nosotros respaldamos. Y al final este sistema nos mató. Si tú te das cuenta, realmente cuánto suman la representación ante el Senado y diputados en concreto, o sea, ese voto. Mira, Keiko sacó 17, el otro sacó 10, menos, como 8, 9, una cosa así, o sea, en No, empate. pero O más sea, allá, mira, pero más al allá. final el Senado está mal representado. O sea, solamente este Senado esta Cámara de Diputados la han escogido solamente la mitad del país. La otra mitad está partido en 50 millones de partidos. No, pero entonces lo que yo Representación. entiendo, lo que tú dices, es que prácticamente esos partidos, incluido el Trencito, ¿no? Y tu amigo Alejandro Cabero, Yeah. prácticamente no llegaron por un tema de que hubieron un montón de partidos. ¿Eso entiendo lo que tú dices? Es ¿No que crees que fue prácticamente una reacción del pueblo ante tantas cosas? Simplemente por hacer un ejemplo respecto al tema prácticamente del tema del referéndum. O sea, votamos por gusto cuando al final prácticamente se dice otra cosa. O sea, ¿tú no crees? acá hay dos cosas. Acá hay dos cosas con respecto al referéndum. Aquí, mira, aquí hay dos cosas, ¿ya? Primero, el referéndum lo que te dice es lo siguiente. Tú, si tú tienes en 2 legislaturas seguidas la cantidad de votos, 87 votos, bueno, ese era el reglamento anterior, ha cambiado, para poder hacer una modificación constitucional, tienes las votaciones, votas en las dos legislaturas seguidas tal votación, perfecto. En esa oportunidad, y aquí esto es importante, en aquella oportunidad, efectivamente, lo de la reelección se vota en un momento y obviamente no se logran los votos, pide Vizcarra el referéndum. Acá, punto uno, para que tú vuelvas, o sea, este referéndum obviamente te imposibilita 10 años. En 10 años tú tienes que cumplir el referéndum,
Luego de esos 10 años, el Congreso tiene nuevamente esa potestad. Ujú. Esos 10 años ya habían pasado, desde la situación de la no reelección de los congresistas. Había pasado el tiempo. Entonces, ¿por qué razón es momentáneo? Porque recuerda una cosa, el referéndum es la muestra de un momento histórico en un contexto determinado. En un contexto en donde Vizcarra no había pasado vacunagate, en donde Vizcarra tenía 800 porcentaje de aprobación. O sea, en ese contexto pasa lo del referéndum. Pasados tantos años, después de ver que nadie Pero se tú hablas religió. 10 años. ¿En qué momento ha pasado los 10 No, años pues, que yo no lo he perdón, visto? 10 años no, 5 años. Eso es lo que Ujú. no puedes tú, digamos, interrumpir. Entonces, en ese tiempo, todo ha cambiado. O sea, en ese tiempo la derecha recupera poder, una serie de situaciones cambiaron. Entonces, allí el Congreso sí pudo tener una forma de poder retomar la reelección, que tampoco fue como tal como reelección, sino fue a partir de la bicameralidad que se logra o se vuelve y se realiza la Pero reelección. más Pero el allá, contexto, perdóname, para terminar esto, o sea, pero el contexto era, recuerda, cuando prohibieron la reelección de los congresistas, lo que vino después fue bien complicado, salvo pequeñas excepciones, fue un Congreso poco preparado, porque eran obviamente neófitos, eran nuevos. Ahora, eso es uno. Dos, la verdad, pues Vizcarra fue bien vivo, porque era ¿cómo era él? Sí, 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 no, 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 pues, no, 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 no. no, pero más allá, obviamente, la viveza que también, obviamente, comparto en ese sentido, También lo hay que una tú estrategia dices. política. No, claro que sí, pero ¿no te parece mal también quitar prácticamente un derecho de la población? Porque al No era final también quitar lo que... derecho. La población habló Ya y no se existe reflejó. referéndum. El referéndum sí existe, como tal sí existe, eso es lo que hay mecanismos. Si no, olvídate, tendríamos referéndum para todos, sería No, por eso, ingobernable el justo esos país. mecanismos hacen que prácticamente sea complicado. Ya no es como antes que prácticamente un grupo de personas se reúne para poder pedirlo Tú y... solicitas, pero tienes también que conseguir una cantidad de firmas. Obviamente se vuelve más complicado, pero recuerda, nosotros ya somos casi 34 millones de peruanos. No es lo mismo que antes. Bueno, una vez más, obviamente están las discrepancias. Y nada, invito obviamente a la gente que nos está viendo, ¿no? Para poder obviamente dar sus opiniones ¿Por qué estás también, de ¿no? acuerdo? ¿Eh? Primera pregunta sería, ¿Estás de ¿por qué acuerdo estás de obviamente con las acuerdo cosas que dice Yusef? O las cosas, porque hasta donde dice, ahí estamos, vamos, vuelve Alianza para el Progreso, No, vuelve... bueno, no ha vuelto. Y mira, al margen de todo esto, yo tengo otras razones y otro análisis de por qué Avanza País, por ejemplo, no pasó la valla. Tengo otro análisis, no un castigo del pueblo, yo no creo que fue así, porque tú evidencias los votos de Alejandro Cabero y Adriana Tudela, que estuvieron en la lista, Alejandro con el 8 ella con el 1 y tuvieron gran y alta votación, o sea, tuvieron votación alta, y para atender toda la dificultad que el partido representó. Entonces, bueno, esa es una situación. De repente podríamos discutir mil razones, el carisma, en fin, muchas cosas. O Bueno, la coyuntura de por sí. yo creo que para Aparte mí, recuerda desde que mi... Avanza País llegó golpeado porque Philly Butter se fue. Esa es la verdad. No, Philip va a tener un globo que se estaba inflando nada más y que en Eh, algún momento iba a reventar. bueno. Pero nada, pues no. Pero, Yusef, Jason, justo ya te ibas a entrar al punto, pero tenemos que hablar un poquito del proyecto. claro, ¿En claro, qué claro que sí. estamos? Nada, este programa, no, este canal que nosotros hemos compartido las ideas para poder crearlo, desde mi punto de vista obedece a tres objetivos, ¿no? El primero es poder dar nuestra opinión obviamente, y también escuchar a la gente, ¿no? Poder obviamente propagar las diferentes opiniones que cada uno pueda tener y haya un espacio más de la cantidad de espacios que hay y que cada uno pueda expresarse, ¿no? Lo segundo es poder ayudar, ¿no? Hay mucho, actualmente, como sabemos, hay un montón de violencia, hay un montón de criminalidad, ¿no? Y hay un montón de gente que tal vez necesita espacios, ¿no? Espacios para poder ayudarlos y que se haga, desgraciadamente, cuando se hace mediático, como que las autoridades actúan, ¿no? Entonces, eso desde mi punto de vista y el tercer objetivo que tiene es poder llevar no solamente el tema del canal, ¿no? Ser un canal más prácticamente en el tema político, porque no abunda en el tema de los canales, ¿no? Y sobre todo un tema político, ¿no? Entonces, y que haya prácticamente, como digo, una ventana más y que la gente pueda informarse, ¿no? ¿Y tú, Yusef, cuál es el objetivo del programa? ¿Compartes mi idea o tienes otros objetivos? ¿Vale? Bueno, mira, en principio comparto contigo toda la idea, o sea, el que exista un canal para justamente discrepar, que eso es una cosa importante, que es lo que me agrada y creo que se está viendo un poco aquí. En política se han perdido mucho las formas.
¿no? El que tú tengas ideas diferentes no significa que seas enemigo del otro. Exacto. Y eso es lo que usualmente se ha estado viendo en política últimamente. Entonces, es necesario que se pueda entender que tú puedes discrepar, pero lo importante es eso, para eso son las ideas. Eso es lo primero que, Y que rescato también, de eso. disculpa que te corte, son posiciones, ¿no? Porque la posición que tú tienes, así como ahora hay un grupo, o mejor dicho, el país está polarizado, ¿no? Hay una parte que entiendo que si apoya a Keiko es porque tiene tal vez no al 100% prácticamente el apoyo a sus principios, a sus ideas, pero tal vez comparte algo, ¿no? Entonces, Tú no puedes negar justamente eso, que Keiko Fujimori ha sido la candidata que ha tenido más fuerza y tiene vigencia por los últimos 20 años. Esa no. es la única que siempre ha pasado. Mira, La- yo no soy fujimorista y te puedo decir, hay que ser mezquino para no reconocer eso. Es Claro, el partido más organizado. sí. 4 campañas y prácticamente siempre pasaba en primer lugar a la segunda vuelta. Claro, y bueno, Siempre, ¿no? usualmente siempre Es dicen cierto es. que Keiko es la razón de todos los males de los últimos 20 años del Perú. Es responsable de muchas cosas, claro que sí. Pero ¿quién no lo es en política al final de Sí, cuentas, ¿no? bueno, eso Es la también. realidad. Pero ok, todo el mundo dice que es la responsable, pero mira, sigue dándole la votación. O sea, la gente sigue votando por Sí, ella. sí, sí. Ya no ha tenido la misma mayoría que obtuvo el 2016 con los 73 congresistas. También el pueblo propiamente la castigó, obligándola a negociar con otras fuerzas, como pasó en este último quinquenio, pero siempre estuvo permanente, incluso después del Congreso disuelto, también tuvo participación, y Claro, participación importante. Y ahora nuevamente ha retomado, no con la mayoría absoluta, pero sí con mayoría, o sea, claro. es la No, verdad. no, Pero sí. justo llegando a ese tema, mira, tú recordarás cuando Fujimori, bueno, tuvo algunos gestos autoritarios, ¿no? De alguna forma. Pero Hizo, miro que lo hizo dices con bueno, yo al bastante. presidente Fujimori lo respeto muchísimo. Yo no le puedo decir dictador. Sí creo que han tenido diversos gestos Ah, mira. autoritarios, pero Ya. dictador no ha sido Fujimori. Ya. Fue electo, hay que Ya. reconocerlo. Y aquí te comento esto. O sea, por ejemplo, hay gente como Lourdes Flores, que estuvo en ese momento, que es una persona muy de derecha, muy afín a las ideas de libre mercado que Fujimori implementó. Y te puedo hablar también por ejemplo, Javier Descansesco, Gloria Helfert, que son gente más de izquierda, más humanista, más del lado de la izquierda, pero tenían y llegaban a acuerdos, por ejemplo, con Lourdes Flores, que podría ser de otra orilla política, pero porque tenían un objetivo en común. En ese momento, bueno, Alberto tenía varios gestos, digamos, de autoritarismo, podríamos hablarlo así, y ellos pues daban frente a eso en equipo. Hay momentos en donde encuentras tú también en el adversario político, porque el término es adversario, no enemigo, Ujú. eh, puntos de coincidencia. No, sí, sí. ¿No? Podemos hablar más históricamente entre Bedoya Reyes Claro, con Gaya de la Torre pero en estamos en hablando su de momento, ¿no? verdaderos políticos, pues. Esa es otra historia, pues, Ahora ¿no? Pero prácticamente. eso no se debe perder. Por eso No, me no. gusta, y volviendo al tema de la idea principal del programa, es eso. O sea, hoy en día hay muchos podcasts políticos últimamente, y me parece bien el que la gente se involucre. Bueno, hemos vivido en tanta crisis política y ahora todo el mundo es Y este es un político. poco diferente porque, como vuelvo a decir, como tú lo dijiste, son ideas contrarias, ¿no? Pero al final, obviamente, yo creo que hay un objetivo principal, que es que el país surja, ¿no? Más allá de tener tal vez Claro. discrepancia en algunas cosas, creo que sí nuestro objetivo, a pesar de las diferencias, es que el país obviamente fortalezca, haya crecimiento económico, haya inversión, Eso es lo ¿no? Sí, importante, sí, eso es lo finalmente. importante, Sí, ¿no? de todas maneras, sí. Y yo creo que tenemos bastante futuro, sobre todo porque Keiko va a ganar, lo va a doblar a A ver, Roberto Sánchez. Entonces, como va a doblar a Roberto Sánchez, va a haber todavía libertad de expresión por mucho tiempo más, así que estamos iniciando en buen momento. te Ya, contaré que todavía estamos, estamos estamos por ahí, ahí, ¿eh? estamos por ahí, yo tengo fe, yo tengo fe. Por 12.000 votos, ¿cómo va a pasar Keiko? De todas maneras, A ver, creo que tengo fe podemos con hacer eso. una apuesta. Ya vamos en 98, si no me equivoco, 50.019. Pero ¿cuánta es la diferencia de votos en votos? Ah, ya, en votos, más o menos, unos 6.000 votos. 1.020.000 y 1.014.000, más o menos 6.000 votos aproximadamente, ¿no? Pero ya no es nada, pues 6.000 votos no es ni Sí, siquiera, pero, no es ni una urbanización, ¿no? pero a lo Más o largo, menos pero, esa es la formación sí, pues. de un colegio. Mire, como digo, al final ya están hechas las votaciones, solamente hay que esperar que se cumpla la decisión del pueblo, ¿no? Sí, Yo creo que con eso es lo paciencia, importante. y con Así paciencia. pase, obviamente, Keiko o sea Roberto Sánchez, porque la verdad es que si yo voté por Roberto Sánchez es porque desde mi punto de vista no tenía ningún tipo de mérito, pero como te digo, desde mi punto de vista, obviamente Keiko acaparaba muchísimo poder y no podía ser así, ¿no? Pero como te decía, quien gane,
Ojalá que haga un buen gobierno, ¿no? Que pueda negociar con las demás fuerzas y que el Perú crezca, ¿no? Hay de verdad bastante pobreza, bastante criminalidad, ¿no? Estamos detenidos 10 años, porque esta situación empezó en 2016. 10 años detenidos en crisis, caos. Estos 10 años parecen que hubieran pasado 50 años, con tantos presidentes. A mí me da risa, por ejemplo, el del flash electoral de Ipsos, el de Datum, que sale del 4, sale, ¿no? Van pasando las imágenes de los presidentes y el otro, Alan García, ¿no? Bueno, Toledo, Alan, después viene Humala y luego viene Kuczynski con 4. Kuczynski y atrás 4 muertos, ¿no? Y 4 presidentes muertos, sí, literal. sí. O sea, eso es lo que Y la pasa. verdad, y eso ha sido noticia nacional, ¿no? Y lo único bueno, a pesar de la inestabilidad, digamos, política, el tema económico. Es Lord Velarde. No. Sí, eso sí es Sea cierto. de eso sí es derecha o cierto. izquierda, él es el verdaderamente monarca. La derecha y la izquierda, todo el mundo lo quiere. Bueno, Youssef, vamos a despedirnos del público que nos está viendo, ¿no? Hay que brindar, ¿no? Por este primer programa, ¿no? Y estoy seguro que van a haber muchísimos más. Nada, síganos a este enlace, comenten qué cosas les gustaría, qué otro tema les gustaría prácticamente que también podemos conversar con Youssef o polemizar prácticamente, ¿no? Porque somos prácticamente tal vez personas un poco antagónicas en algunos aspectos, ¿no? Pero nada, dirígete a la cámara. Bueno, primero síganos, aquí están los links, los enlaces, coméntenos como bien dice Jason, ¿no? Y también, a ver, denos su opinión, de repente nos hemos parecido aburridos. Claro que sí. O si es que están los temas interesantes. Claro que sí, claro que sí. Este cierre, este primer programa ha sido un poco corto, los dejamos un poco en suspenso, pero ya habrán más temas para conversar. Y es un poco largo. para que nos conozcan, ¿no? Hemos hablado un poco de nosotros, si bien es cierto, hay muchas cosas más que tal vez les puede interesar, ¿no? Pero bueno, hemos hablado un poco de dónde hemos venido, ¿no? Youssef ha contado, obviamente, de sus experiencias en otras canteras, ¿no? Nos despedimos, un fuerte abrazo y ya nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.